Esta semana, el oficialismo arrancó oficialmente la carrera para la moneda o hacia la moneda. Los partidos de la Alianza de Gobierno se inscribieron para competir en las primarias presidenciales bajo el pacto Unidad por Chile. El gran ausente en la inscripción de la primaria fue la Democracia Cristiana, partido que a pesar de recibir varios llamados a sumarse, descartó participar. En la DC el camino presidencial continúa en duda, pese a que su carta es el presidente de la tienda, el diputado Alberto Undurraga. Gabriela Piña, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Unidad por Chile. Ese fue el nombre que eligieron los partidos del oficialismo para inscribir el pacto que les va a permitir competir en la primaria presidencial. La inscripción se concretó el pasado miércoles en el servicio electoral, como es habitual, donde se realizó un acto en el que el objetivo principal fue dar una clara señal de unidad en el sector. Y es que sabemos, el camino para llegar hasta esta primaria no fue fácil e implicó varios episodios de tensión entre los partidos de la Alianza de Gobierno, sobre todo al interior del socialismo democrático. En razón de aquello, los dirigentes del sector decidieron que en la puesta en escena de la inscripción de este pacto, los abanderados firmaran una declaración política en conjunto. En esa declaración no solo se destacó la unidad que alcanzó el bloque, sino que también se apuntó a los riesgos que representa para el oficialismo la derecha en todo este proceso electoral. Luego de que los abanderados firmaran esta declaración, comenzaron las intervenciones que, a pesar de ser bastante breves, entregaron el claro mensaje de que el oficialismo está unido de cara a este proceso electoral. El orden de los discursos siguió el orden que se definió para la papeleta que va a aparecer en las primarias, en el que Gonzalo Winter se quedó con el 1, Janet Jara con el 2, Carolina Toa con el 3 y Jaime Mulet con el 4. De esta forma, el primero en hablar fue el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien afirmó que la primaria del oficialismo será con propuestas concretas, además de aprovechar la instancia para lanzar algunos dardos contra la derecha. Aquí van a encontrar una primaria que convertirá los dolores de Chile, las urgencias de Chile, en propuestas concretas, que con carácter y con liderazgo transformaremos en sueños que se hagan realidad. Al frente lo que van a encontrar es desorden, es incapacidad. Luego de Gonzalo Winter fue el turno de la carta presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Janet Jara, quien dijo que todo el sector se va a poner detrás de la candidatura que resulte triunfadora en las primarias. Además, aseguró que el sector tiene vocación de mayoría para, dijo, construir una patria más justa y más democrática. Tenemos un deber, una responsabilidad, un proyecto político histórico, somos allendistas, somos gente de izquierda y tenemos vocación de mayoría para construir una patria más justa y más democrática. La tercera en hablar fue la abanderada del socialismo democrático, Carolina Toa, quien valoró la generosidad y responsabilidad que dijo hubo para llegar a esta primaria. De esa forma, de manera implícita, abordó la decisión del Partido Socialista que recién el martes en la noche optó por respaldar su candidatura. Es un gran gesto de madurez y de compromiso con Chile la primaria que aquí se ha organizado. Y se organiza porque hay una convicción. Los mejores años de nuestro país han sido los años en que el progresismo ha tenido la conducción de Chile. Al final fue el turno de Jaime Mulet, la carta presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, quien llamó a la fraternidad en todo este proceso de campaña. Es el momento, creo yo, de ir convergiendo en una campaña que tiene que ser una campaña amistosa, una campaña fraterna, una campaña en que no todos somos iguales. Tenemos vertientes ideológicas distintas, algunos más a la izquierda, otros menos a la izquierda, pero todos en el ámbito del progresismo. El gran ausente en esta inscripción de la primaria presidencial del oficialismo fue la Democracia Cristiana, cuyo futuro en el camino presidencial hasta ahora continúa en duda. A pesar de los reiterados llamados que hubo desde la Alianza de Gobierno para que se sumaran a este proceso, la DC insistió en que no competirían en una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, apuntando a diferencias ideológicas con esas colectividades. Actualmente la militancia de la DC se mantiene dividida.
Mientras algunos militantes respaldan el no haberse sumado a esta primaria del oficialismo, otros aseguran que fue una mala decisión. En ese último grupo está el senador Iván Flores, quien planteó que a su parecer el camino en solitario no lleva a ninguna parte. El camino en solitario no lleva a ninguna parte. Hoy día se requiere unidad, se requiere claridad política, se requiere confluir en un esfuerzo para resolver las cosas que no hemos podido resolver. Pero eso se hace desde la centro izquierda y no desde afuera, pues. Por ahora la DC aún no define bien cuál va a ser el camino que van a seguir de cara a la elección presidencial. Sin embargo, son varias las voces de la colectividad que plantean que si Carolina Toa gana la primaria del oficialismo, se cuadrarían tras ella. El consejero nacional de la Falange, Nicolás Preus, planteó que si se da ese escenario, se sentarán a conversar con el socialismo democrático. Veremos con mucha atención, obviamente, lo que sucede en la primaria. Esperamos que la candidata del socialismo democrático, Carolina Toa, tenga la mejor de los resultados. Y si eso es así, obviamente nos sentaremos y seguiremos conversando con nuestros socios históricos. Si el resultado es favorable al Partido Comunista y el Frente Amplio, bueno, buscaremos evidentemente otras opciones. Ayer, a través de una carta a la militancia de la democracia cristiana, el presidente del partido, Alberto Undurraga, insistió en la idea de converger con el socialismo democrático y también con la Federación Regionalista Verde Social de cara a las elecciones de este año. Y dijo, la DC sola no puede y sin la DC no se puede. Agregando, eso debemos tenerlo siempre presente, por eso buscamos construir con el socialismo democrático y también con la Federación Regionalista Verde Social. Una carta que a su vez fue respondida por un grupo de militantes que llamaron a Undurraga a decir cuál sería la estrategia en caso de que las primarias del oficialismo las ganara Janet Jara o Gonzalo Winter. Un paréntesis, y seguimos con esto. Ha ocurrido un movimiento telúrico en el mar de Drake, en el sur de nuestro país. Esto es a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, mar de Drake, 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, magnitud 6,9. Profundidad 21 kilómetros, informa el Centro Sismológico Nacional. Estaremos atentos a eso, a ver si se produce alguna consecuencia de este movimiento telúrico en el extremo sur chileno. A ver, la democracia cristiana. Dicen que se podría extinguir ahora. Que si no llegan a acuerdo parlamentario, por sí solo, una lista parlamentaria de la DC no saca a nadie. Y por lo tanto podría haber una extinción del partido ahora. Es que hay una seguidilla de cosas. Partamos de los problemas internos que tuvieron en el marco del plebiscito de la Convención Constitucional, que generó descuelgue. Se fue Jimena Rincón, Matías Walker, Claudio Rego, Fuad Chaín. Eso como punto número uno, ¿no? Luego después siguieron avanzando en la elección municipal y regional. ¿Cuál fue el balance? Muy malo. Balance muy malo, no le fue bien. Siento que la DC tenía como un punto importante de su capital político la presencia en lo local, ¿no? Y también se ve otro problema con eso. Y ahora que tienen una primaria y ellos estaban exigiéndole al oficialismo, no, pero queremos una primaria con ustedes, pero no con ellos, solo con ustedes. Y les dijeron que no. O sea, ellos pensaban que el socialismo democrático iba a hacer sus propias primarias. Así es. Y no iba a ir con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso es lo que pensaban. Después de todo lo que ha ocurrido, porque han ocurrido hartas cosas. Pero al final, porque lo que ha pasado acá es que la gran proposición del Frente Amplio y del Partido Comunista, básicamente, no solamente de ellos, era el primer proyecto constitucional. Y esa fue una especie de separación de aguas en algún momento, pese a que el socialismo democrático y el PPD estuvieron a favor, pero eso originó algún problema posterior. Eso no ha sido suficiente para que separen aguas, no era verdad. Y por eso van juntos a las primarias. Recordemos que las primarias tienen que apoyar legalmente, jurídicamente, pero además desde el punto de vista ético, al ganador. Los que pierden porque tienen una especie de base común con algunas diferencias. Por eso van en primarias juntos. Entonces, si gana Janet Jara, todos tendrían que apoyar a Janet Jara. A eso se opone la democracia cristiana. O si gana Gonzalo Winter, representante del Frente Amplio. Yo no sé
si los que apoyan a Carolina Toá todos apoyarían a Janet Jara. Por ejemplo, dio una entrevista el otro día Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, apoyando a Toá. Me imagino que va a votar por ella, va a participar en las primarias. ¿Él va a votar por Janet Jara si gana Jara? Me imagino que sí, porque éticamente eso es lo que debería hacer, si no, quiere decir que están mal, ¿no es cierto? De hecho, a eso apuntaban justamente varios de los militantes de la democracia cristiana que respaldaron esta decisión de no ir a una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque decían que, en el fondo, es un escenario viable que triunfe eventualmente Janet Jara, que es una figura que está subiendo en las encuestas, a pesar de que Carolina Toá todavía se mantiene como la más fuerte del sector para triunfar en esa primaria. Entonces, claro, se ponían en ese escenario que para ellos sería, en el fondo, si se sumaban a la primaria del oficialismo, ganaba Janet Jara, Gonzalo Winter, cero posibilidad para ellos el respaldarlos. Y por eso finalmente deciden no sumarse, pero corriendo un riesgo relevante, porque una negociación parlamentaria con el socialismo democrático todavía no está. Y corren mucho riesgo. Tenemos tiene que haber cupo. 100%. Tiene que haber espacio. Hace un par de días, bueno, de hecho cuando se inscribió la primaria, hablaba ese día el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, y hacía alusión a que eventualmente la DC todavía podría sumarse, todavía hay espacio para que le entregue su apoyo, por ejemplo, a Carolina Toá, que sería como la candidata más cercana, pero al final decía él que la lista parlamentaria debiese correr con los partidos que firmaron el pacto. Sí, pero sí, eso es cierto, pero seguramente de todas formas se van a dividir, pero hay algo, además. Carolina Toá no es que tenga todas las de ganar. Y va a requerir lo que se llama raspado de la olla. Todo lo posible. Aunque sean pocos votos, todo suma. Entonces, en una de esas le abren espacio a la DC para que esté en el pacto parlamentario. Por último, los votitos DC, aunque no sean tantos, contribuyan a que tenga un buen rendimiento electoral. Y yo creo que, en la interna de la ADC también va a haber bastante presión para que eso ocurra así. Porque corre mucho riesgo. Ya lo comentabas tú, María José, anteriormente, que vienen de derrotas electorales importantes. O sea, en las pasadas elecciones municipales y regionales se quedaron sin ningún gobernador. Perdieron una gran cantidad de alcaldes que, si bien mantuvieron varios y tuvieron una de las cifras más altas, el nivel de pérdida fue importante. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Gabriela. Atención, les informamos.